Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta novena sesión del seminario del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana. Eh, Esperemos que todos se encuentren bien. Hay más, las otras 8 sesiones, las sesiones anteriores están en la página de YouTube del Colegio Jalisco. Véanlas, son muy buenas. Tenemos todo tipo de temas de seguridad. Entonces, bueno, el día de hoy le vamos a dar agradecemos mucho y le vamos a dar la bienvenida al maestro Miguel Ángel Casio Piña, quien será nuestro ponente del día de hoy. Él, pues bueno, leeré su síntesis curricular. Él es especialista en seguridad nacional e internacional, certificado por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, una maestría en prospectiva estratégica por la Escuela de Graduados de Administración Pública y Políticas Públicas del EGAP del TEC de Monterrey. Cuenta con una especialidad en inteligencia por también el EGAP y estudios en materia de política económica en las universidades de Deusto, en Bilbao, y la Autónoma de Barcelona, en España. Ha desempeñado cargos de director adjunto del Gabinete de Seguridad Nacional en el Secretariado Ejecutivo del Estado de Nuevo León y ha sido asistente de investigación de la Cátedra Política Económica en la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas, también del Tecnológico de Monterrey, y entre otras áreas de planeación estratégica y generación de productos e inteligencia. Durante su gestión en el gobierno del Estado de Nuevo León, se destaca uno de sus mayores logros, la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Pública, y además fue parte del equipo a cargo de la planificación, coordinación y gestión de la Estrategia de Seguridad del Estado, que resultó en la consolidación de la Fuerza Civil como la nueva Policía Estatal, que en su momento fue considerada modelo, y esto fue entre los años 2009 y 2015, una de las épocas más convulsas para el Estado de Nuevo León. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, gracias a Freddy Mariñez, que fue el contacto, y obviamente al Colegio de Jalisco por esta invitación. Bueno, vamos a entrar de lleno a la presentación. Permíteme compartirla. Eh, Se ok, ve muy bien. ¿se ve muy bien? Ok, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a analizar una propuesta en materia de reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública que se le ha presentado ya al Gabinete de Seguridad Nacional de la presidenta Sheinbaum. Y bueno, espero que sea del interés de todos ustedes. La información está dividida en 6 grandes rubros que ya los iremos analizando poco a poco. Para iniciar, quisiera hacer una reflexión en función a, permítanme, ok, una reflexión en cómo debe ser la reestructura o el diseño de una estrategia nacional en materia de seguridad para nuestro país. El primer punto, creo yo, que es analizar. A ver, no me permite mi computadora darle Avanzar. avanzar, sí. Ya. El primer punto es analizar y reflexionar el contexto en el que participa hoy nuestro país. En materia geopolítica, hoy más que nunca nos estamos dando cuenta de la gran importancia de la participación de México en el mundo. Y debemos reconocer que México no está disasociado a la problemática global. Y bueno, con lo que está pasando en las elecciones en Estados Unidos, México está siendo el foco de atención y por ende nos obliga a replantear la estrategia de seguridad nacional al interior de nuestro país. Como el siguiente punto es aprender de nuestros errores, de nuestros aciertos, reconocer que las cosas no están bien, pero reconocer también que no todo está mal.
e identificar esas áreas de oportunidad para convertirlas en puntos de mejora continua a trabajar. El siguiente punto es definir hacia dónde queremos llevar nuestro país, cuál es el México que queremos en el futuro. No solamente el México que queremos dejarle a nuestros hijos, también el México que queremos vivir nosotros en los próximos 6 años, 12 años. Y por último, reconocer que México es un país multicultural y por lo mismo nos obliga a replantear estrategias diferenciadas en las diferentes regiones o incluso diferenciadas por estados. No es lo mismo un estado como Oaxaca, que tiene 500 municipios y algunos de ellos están regidos por usos y costumbres, a un estado como Jalisco, que es un estado pujante y que el 60% de su población o poco más está concentrada en una zona metropolitana. Por ende, nos obliga a que la estrategia de seguridad no deba ser homologada en todo el país y debe de ser diferenciada por regiones y por estados. Bueno, iniciemos. El primer punto, vamos a ir analizando de lo global hacia lo local, hasta llegar al análisis de la problemática y el diseño de la estrategia planteada. Vamos comenzando con lo global. En el mundo ya somos poco más o casi 8,000 millones de personas, de los cuales se estima que 296 millones de personas en el mundo son consumidores activos de drogas. En Estados Unidos se calcula que tienen una población de 43,5 millones de consumidores activos de drogas, es decir, el 13% de su población. Y en México estamos cerca de los 3 millones de consumidores de drogas, es decir, un 2% de nuestra población. Y quiero que mantengamos estos números en mente porque más adelante los vamos a reanalizar, los vamos a retomar. Pero sería interesante saber esas drogas, cuánto es o cómo está distribuido la droga en el mercado, pero por su naturaleza ilegal y clandestina, pues es difícil saber. Sin embargo, podemos tomar como referencia el último reporte de la DEA de mayo de este año, en donde nos da una visión de cuáles son las drogas más comunes y cómo se distribuyen en territorio americano y cuáles han sido las repercusiones. Iniciando por la cocaína, ellos reportan que en los últimos 3 años, 21, 22 y 23, han incautado 1,400,000 toneladas de cocaína. Esta droga ha ocasionado poco más de 75,000 muertes. Las metanfetaminas reportan incautaciones por 230,000 toneladas y esta droga ha causado poco más de 95,000 muertes. Y el fentanilo, que hoy es la gran preocupación del gobierno americano, podemos ver que al tener en los últimos 3 años 30,000 toneladas incautadas, es decir, es un número menor que nos puede ayudar a inferir que la distribución de esta droga es mucho menor que en comparación a las metanfetaminas y mucho menor que la cocaína, pero es una droga mucho más letal, reportando más de 200,000 muertes en los 3 años. Es decir, es una droga que tiene un alto porcentaje de letalidad. De aquí la gran preocupación del gobierno americano y las propuestas del próximo presidente Donald Trump. La heroína con 7,000 toneladas y otros opioides. Pero sería interesante conocer el valor del mercado de estas drogas. Yo les propongo que tomemos como referencia la droga más popular, en este caso la cocaína, para darle un contexto
de economía de mercado. Un kilogramo de cocaína comprado en la selva de Colombia se estima que tiene un costo de $1,300. Ese mismo kilogramo puesto en territorio americano aumenta su valor a $27,000, es decir, 20 veces su valor. Ese mismo kilogramo llevado a la Unión Europea aumenta su valor a $53,000. Y ese mismo kilogramo en Australia aumenta su valor a $200,000. Entonces, como valor de mercado y pensando como emprendedores, pues no podemos negar que es un negocio atractivo. De aquí el evaluar por qué tantas personas deciden integrarse a los grupos de la delincuencia organizada para tener un beneficio sobre esta actividad, el traslado de la droga hacia principalmente en nuestro país, principalmente hacia Estados Unidos. Pero dimensionemos ahora estos valores, recordando los 296 millones de consumidores a nivel mundial. El Ministerio de Finanzas de la India se dio a la tarea de hacer un cálculo y esa población representa una economía de 650,000 millones de dólares a nivel mundial anualmente. ¿Qué representan estos 650,000 millones de dólares? Es el equivalente a todo el presupuesto de un año de Canadá. Solo en el 2023 Canadá tuvo un presupuesto más o menos de 600,000 millones de dólares. Bueno, los 43 millones de consumidores americanos, ¿cuánto representa el mercado americano? Se estima, esta estimación la realizó Rand Corporation, es una de las asociaciones civiles militares más fuertes en Estados Unidos, y hacen un cálculo que el valor del mercado de drogas en Estados Unidos es poco más o alrededor de 150,000 millones de dólares. Es decir, este es el gran atractivo que busca los grupos de los cárteles de la droga en México para llegar a este mercado, los 150,000 millones de dólares disponibles en la Unión Americana. Pero México no es menor. Tan solo el mercado de los 3 millones de consumidores en México representan más o menos 50,000 millones de dólares. Y hay algunas fuentes que calculan que es más de estos 50,000 millones de dólares, poniéndolos en pesos mexicanos. Hoy hacía el cálculo en la mañana con el tipo de cambio y ya es poquito más del billón de pesos. Es decir, el mercado mexicano, o puesto de otra forma, tenemos 3 millones de mexicanos que entregan su dinero de forma voluntaria a los grupos de venta de narcomenudeo para adquirir la droga. Y los grupos delincuenciales obtienen 1 billón de pesos al año que fortalecen sus operaciones. Uno de los grandes retos de la administración es cómo esterilizar este mercado, este negocio. Continuemos. Ahora pasemos, bueno, ya vimos el valor del mercado a nivel mundial y cómo se traduce ese mercado a nivel local en nuestro país. Es importante que analicemos cuál es el perfil de nuestro país ante los ojos del mundo, cómo nos ven y cómo se ha definido a través del tiempo. Ha habido algunos eventos en las últimas 4 décadas
que han definido el perfil de nuestro país, que se ha caracterizado por ser un país en el cual no se puede confiar, es decir, nos tienen un nivel de desconfianza alto. El primero de los eventos que yo identifico como clave en la historia de nuestro país es en febrero del 85 el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en el cual este primer evento se identifica como la primera tensión seria entre autoridades mexicanas y estadounidenses, puesto que se alegó la colusión de algunos funcionarios mexicanos con los delincuentes responsables de este homicidio. El segundo evento, que precisamente ocurrió en Jalisco en mayo del 93, el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo, en donde los grupos delincuenciales se muestran por primera vez al mundo sus capacidades, su capacidad para generar terror, su capacidad de fuego, su capacidad para coludir a las autoridades locales y, y en función a este evento comienza una nueva era de conocimiento de los cárteles mexicanos en México y en el mundo. El tercer evento es, aunque es externo y no parte de México, pero repercutió directamente en nuestra nación, es el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, que en una legítima acción del gobierno americano deciden cerrar las fronteras y robustecer sus mecanismos de seguridad nacional. Y a raíz de estas estrategias, los cárteles mexicanos comienzan a encontrar barreras o dificultades para cruzar la droga hacia el territorio americano, y su respuesta fue comenzar la era del narcomenudeo y consumo de drogas en territorio nacional, así como la disputa de diferentes regiones, lo que ellos llaman plazas en territorio mexicano. El siguiente evento que ha marcado nuestro país y reciente es en octubre del 2019 la captura e inmediata liberación de Ovidio Guzmán en el llamado Culiacanazo, puesto que este evento ante los ojos del mundo se consideró como la rendición del Estado mexicano ante los grupos delincuenciales y la definición de la estrategia de seguridad de esa administración. Y como último punto y más reciente, el secuestro, traslado y captura de El Mayo Zambada en julio, el pasado julio de este año, que en síntesis este evento viene a confirmar lo que se viene construyendo 4 décadas atrás, una relación entre Estados Unidos y México que se ha caracterizado por una persistente desconfianza hacia las autoridades mexicanas, puesto que este evento del Mayo Zambada, pues ya es sabido por todos que fue operado por elementos del FBI en coordinación con los Chapitos, sin dar aviso a las autoridades mexicanas por esa desconfianza. Entonces, esto ha definido el perfil de nuestro país, y uno de los grandes retos también de la nueva administración es darle la vuelta y mostrar que México tiene la disponibilidad para trabajar en conjunto con las autoridades americanas para la atención de los delitos transnacionales. El siguiente punto, analicemos ahora al interior de nuestro país, en nuestro territorio, cuáles son los elementos que nutren el conflicto y la violencia. El primer elemento es la ruta, el valor que tiene el territorio mexicano para el
almacenamiento, transformación, distribución y traslado de la droga desde el sur, que es el gran productor, Colombia, Perú y Bolivia, hacia el norte, que es el gran consumidor, sin dejar de acentuar que el territorio mexicano ya se convirtió o se ha convertido en un gran consumidor de drogas, principalmente en jóvenes principalmente entre los 16 y 50 años, 48 años. Es más o menos el rango de edades en donde más se consume la droga. Y aquí podemos visualizar un mapa que New York Times publicó en el año 2022 de cómo fluye la droga y cuáles son las rutas desde Centroamérica y Asia, llegando a los principales puertos marítimos nacionales para introducirse en territorio mexicano y llegar hasta la frontera norte con Estados Unidos y de ahí introducirse hacia la distribución a los puntos de mayor consumo en territorio americano. El segundo punto que nutre la violencia y el conflicto en nuestro país es la política de control de armas en Estados Unidos. La Universidad de Harvard en el 2022 publica que entre el 70 y 90% de las armas incautadas en eventos de alto impacto en México, entre grupos delincuenciales, pueden rastrearse su compra de forma legal en territorio americano. En la administración anterior, el ex canciller Marcelo Ebrard impulsó una solicitud de reclamo al gobierno americano para que modificara sus políticas de control, de venta y control de armas, pero debemos reconocer que este es un debate hueco, puesto que la compra y portación de armas en Estados Unidos es parte de la cultura americana. Incluso yo puedo decir que es más fácil que un ciudadano americano vaya y compre un arma de forma legal a que compre un café de Starbucks. Y aquí lo pongo con esta comparativa que el Instituto para la Economía y la Paz hace en el 2016, en donde los puntos verdes que vemos en el mapa son las franquicias, puntos de venta de Starbucks. Y ese mismo año podemos ahora ver los puntos de ventas de armas con licencia en territorio americano. Entonces, en conclusión, tratar de que el gobierno americano modifique su política de control de armas es, eh, vamos, no tiene caso de entrar en ese debate. Lo que sí pudiéramos proponer es que el gobierno americano implementara mecanismos para evitar que las armas crucen de la legalidad en territorio americano a la ilegalidad a territorio mexicano, que eso es lo que fortalece a los grupos delincuenciales en México. Así como ellos nos están pidiendo que nosotros controlemos el cruce de la migración que cruza por territorio mexicano a la ilegalidad en territorio americano. Y el tercer punto que nutre el conflicto de la violencia en México es, sin duda, la corrupción de nuestro sistema mexicano. En tanto continúen las prácticas de soborno, tráfico de influencias, desvío de recursos, colusión entre gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, digo, ya no podemos esconder esta práctica que se configura en un ciclo tóxico de corrupción. Incluso se ha evidenciado que algunos políticos están coludidos con los grupos delincuenciales. Difícilmente las cosas podrán cambiar en México. Y cito aquí a uno de los presidentes más corruptos de la historia moderna de nuestro país, al licenciado Enrique Peña Nieto,
que tuvo la desfachatez en uno de los eventos más significativos del año ante los 300 líderes más influyentes del mundo, comentar, cito, la corrupción parte primero de reconocer que es una debilidad del orden cultural. Con este comentario, el presidente reconoció que está enterado de la corrupción en su administración, que es parte de ella, vamos, que la tolera y que es parte de esa corrupción, de este sistema corrupto. Y no solamente en el sistema de gobierno tradicional, también en el poder judicial existen actos de corrupción, iniciando por las policías municipales y estatales, que son las más vulnerables a ser cooptadas por los grupos delincuenciales por sus bajas capacidades en algunos de los estados y municipios. No digo que todos, hay algunos estados que han hecho esfuerzos loables y hoy tienen corporaciones dignas de reconocer que están haciendo buen trabajo. Pero incluso esto se los digo con conocimiento de causa. Yo voy para 5 años peleando un asunto de índole penal por un accidente que sufrí hace 5 años, en donde casi pierdo la vida por un tráiler que me arrolló en autopista. Y en todo este proceso he encontrado ministerios públicos coludidos con el poder, el poder económico de las empresas, fiscales y jueces, que ante este poder económico se han prestado a tergiversar la información, hacer perdedizos documentos dentro de la carpeta de investigación. Pero como decía al principio, debo reconocer que las cosas no están bien, pero tampoco no todo está mal. Porque ante mi derecho de apelación, durante todo este proceso, he encontrado fiscales, jueces y magistrados que me han dado la razón y me han ayudado a revertir esas acciones corruptas, por llamarlas de alguna forma. Y una de las grandes debilidades de nuestro sistema judicial, todavía, hoy en día, es que México se estima que tiene 4.4 jueces y ministros por cada 100,000 habitantes. Lo que pase a partir de junio del 2025 ya lo comenzaremos a ver a partir de esa fecha. Pero hoy en día, México tiene una gran debilidad en comparación con países como los europeos, que tienen 18 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes. Es decir, México tiene una baja capacidad para resolver todos los asuntos judiciales en el país. Una de las grandes metas sería que pudiéramos ampliar nuestras capacidades para darle resolución a los pendientes judiciales. El siguiente punto a analizar es cuánto nos cuesta la inseguridad y violencia a los mexicanos, a todos en general. Si bien México, en el índice de paz global 2023, nos califican como un país con altos índices de violencia, no de los más violentos, al interior de nuestro territorio, más del 60% de nuestro territorio tiene altos índices de violencia. Y estos son los números a diciembre del 2023 y creo que en los últimos meses se ha encrudecido y se ha complicado la situación. Y tomemos como referencia, para medir la violencia, el delito de homicidio doloso. Aquí podemos visualizar a través de los años cómo ha evolucionado. A partir del 2006, que inicia, no sé si se ve el cursor, pero aquí a partir del 2006, que inicia la administración del presidente Calderón,
y cómo al inicio de su guerra contra el narcotráfico tuvo una alza muy marcada hasta llegar al 2012, en donde tuvo una pequeña baja. A partir de este año, la administración Peña Nieto, que tuvo una sustancial mejoría, y en su último periodo, en sus últimos 3 años, una alza eh, marcada de forma seria. Y a partir del 2018, el periodo de Andrés Manuel López Obrador, el cual podemos identificar como el periodo de mayor violencia en la historia moderna de nuestro país, que a septiembre del 2024 cerró con 214,000 homicidios dolosos. Si recordamos el número de homicidios, perdón, el número de muertes por fentanilo en Estados Unidos es similar, pero la preocupación del gobierno americano es que ellos los tienen en los últimos 3 años y estos son números por los últimos 6 años del total de la administración. Sin embargo, a pesar de que debemos reconocer que tuvieron tendencias a la baja, que hubo una tendencia a la baja, pues es el periodo más violento en la historia del país. El gran reto de esta administración es reajustar la estrategia y continuar con estas tendencias a la baja y lograr los índices de paz que los mexicanos esperamos. Y creo que lo van logrando. El Gabinete de Seguridad ha mostrado una diferenciación en los mecanismos de operación y creo que se han dado muestras de una estrategia distinta, pues las diferentes detenciones en los últimos meses, que han sido detenciones importantes, dan muestra de ello. Analizando el costo, el Instituto para la Economía y la Paz nos invita a hacer un análisis tomando como criterios los costos directamente atribuidos a la violencia, las pérdidas a mediano y largo plazo que esta violencia ocasiona y los beneficios económicos dejados de percibir como inversiones locales o inversiones extranjeras directas. Y nos dice que en total la violencia en México nos repercute o nos genera un impacto económico de 4.6 billones de pesos. Y tan solo el delito de homicidio doloso representa casi el 50%, un equivalente de 2 billones de pesos de impacto a la economía. En el presupuesto, bueno, los países integrantes de la OECD asignan un promedio de 1.7% de su Producto Interno Bruto a temas de seguridad y justicia. En el presupuesto 2023-2024, México asignó 195,000 millones de pesos, es decir, 0.6%, que dista mucho de lo que otros países con los que nos han comparado o con quienes aspiramos a compararnos invierten en la materia de seguridad y justicia. Pero ¿qué representan estos 190,000 millones de pesos de presupuesto para atender el problema de la seguridad ante el impacto económico de 4.6 billones de pesos? Si pudiéramos nosotros, bueno, aquí podemos ver en esta gráfica que los 190,000, pues prácticamente son un presupuesto escaso para poder enfrentar el reto de la violencia e inseguridad en el país. Y si hacemos un análisis, los 2 billones de pesos que representan los homicidios dolosos más el 1 billón de pesos del consumo de drogas de esos 3 millones
de consumidores mexicanos si atacáramos esos dos puntos, es decir, tratar de reducir, acotar las operaciones de los grupos delincuenciales para evitar los homicidios dolosos y tratar de esterilizar el mercado de venta de drogas al narcomenudeo, estaríamos revirtiendo este impacto económico en 3 millones de pesos. 3 billones de pesos que a nuestra economía pues le hacen falta. Si nos propusiéramos como gobierno mexicano tratar de asimilar la asignación presupuestal a lo que otros países asignan, es decir, acercarnos al 1.7% del Producto Interno Bruto, representaría aumentar el presupuesto para seguridad y justicia de 190,000 a 500, alrededor de 500,000 millones de pesos. Es decir, es un reto mayor y es un reto que la administración de la presidenta Sheinbaum habrá que enfrentar. El siguiente punto, los invito ahora a que analicemos y le demos orden a la problemática y construyamos la propuesta de estrategia y de ahí la propuesta hacia la reforma. Analizando la problemática en 4 grandes ejes rectores bajo las premisas de vocación de servicio, la cultura de la legalidad, la participación ciudadana y cero tolerancia a actos delictivos. 4 grandes ejes rectores que nos ayudan a categorizar los sectores a los que debemos de enfocar los esfuerzos para llevarlos a una mejora. El primero de ellos, la reestructuración y fortalecimiento institucional como el deber ser de la institución, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer al interior de nuestras instituciones de gobierno, en este caso federal, para que cada uno de los elementos como piezas de reloj marquen una hora precisa y trabajen de forma eficiente? El segundo eje rector, la cohesión social y participación ciudadana, como una corresponsabilidad de la ciudadanía hacia las instituciones de gobierno. Debemos reconocer que en la administración saliente hubo poca o nula oportunidad para que los grupos de los sectores de la sociedad civil participaran en el tema de seguridad. Y aunque parezca trillado, es muy importante, si no es que vital, que la ciudadanía impulse y apoye las acciones de gobierno. No podemos tratar de resolver la situación de nuestra nación de forma disasociada. El siguiente eje rector, y de igual forma, una coordinación con los sectores productivos como una corresponsabilidad también del sector empresarial y las universidades con la institución. Y en algunas pláticas que he impartido sobre este mismo tema me dicen, pero los empresarios entran dentro de la sociedad civil. Sí, pero no. Les voy a decir por qué. Porque cada una de las empresas u universidades, imaginemos empresas de cientos de miles de empleados y universidades con cientos de estudiantes. Cada uno se convierten en un micromundo y quienes están al frente de estas empresas u universidades son responsables de lo que ocurra al interior de su micromundo y tienen la responsabilidad
de informar a la autoridad en caso de identificar actitudes o situaciones distintas al orden para ser atendidas de forma inmediata. Y el cuarto eje rector, y que hoy toma una gran relevancia con la elección del gobierno americano, es la corresponsabilidad internacional bilateral. Ya analizamos el perfil de nuestro país y es una marcada, está fundado en una marcada durante 4 décadas, una marcada desconfianza del gobierno americano con las autoridades mexicanas, pues hoy más que nunca es prioritario eh, cambiar esa dinámica y generar los mecanismos de corresponsabilidad, de cooperación, de intercambio de inteligencia, de implementación de operaciones en conjunto para la atención de delitos transnacionales, es decir, delitos que inician en México y nos pegan a México, que son parte de la problemática de seguridad nacional mexicana, pero que también repercuten en territorio mexicano, y no solamente con Estados Unidos, principalmente con ellos, puesto que son nuestro principal socio comercial, pero también con otros socios comerciales o con quienes México tiene importantes relaciones económicas, como España. Hace una semana anunciaron el desmantelamiento de una célula del cártel de Sinaloa en España. Bueno, es importante y hoy más que nunca poner atención en la corresponsabilidad internacional bilateral. Ahora analicemos cada uno de ellos. Debemos reconocer que no todo está mal y que en las administraciones anteriores ha habido esfuerzos y acciones buenas que vale la pena revisar, algunas mantenerlas, algunas ajustarlas, y aquellas que no estén, que no sean funcionales, pues eliminarlas. Pero algunas de las que puedo mencionar que son acciones que han tenido resultados positivos, por ejemplo, en materia de institucionalidad, hoy tenemos en México ejercicios eficientes de selección, reclutamiento y capacitación. En la federación y en algunos de los estados tienen ya procesos muy bien definidos y que dan resultados positivos seleccionando a los mejores perfiles para integrarse a las corporaciones policiales. Otra actividad que se debe reconocer es que tenemos un mecanismo de depuración por medio de pruebas de control de confianza. A nivel nacional, tenemos un Centro Nacional de Evaluación que ha sido estudiado y ha sido considerado modelo a nivel internacional. Otra acción importante es que hemos logrado homologar la atención de la emergencia 911 en todo el país. Hasta hace algunos pocos años, en algunos estados y municipios, habría que marcar todavía a un teléfono ordinario para pedir, solicitar apoyo policial, ya sea una comandancia municipal o estatal. Eh, Forjar las capacidades de investigación en los elementos policiales. Aquí yo coincido con la visión del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, puesto que los elementos policiales, efectivamente, que yo también creo que deben de tener la capacidad de investigación y coordinarse con los elementos fiscales investigadores para una eficaz integración de la carpeta de investigación, que es en donde nace todo el proceso judicial. Pero una de las alicientes por las que hoy en día los jueces dejan en libertad a los delincuentes es porque la carpeta de investigación de raíz viene mal integrada, y el primer documento es el parte de novedades que levanta el policía estatal o municipal. Y esa es la excusa para que un juez deje en libertad a un delincuente.
Y otro gran acierto, creo que la creación de la Guardia Nacional es uno de los buenos resultados de la administración anterior. Una corporación como esta lleva tiempo en madurar y creo que ha pasado ya una curva de maduración y en esta administración yo estaría esperanzado a que tuviese mejores mecanismos de operación y mejores resultados. Pero el tener hoy una corporación como la Guardia Nacional para atender la ausencia de las corporaciones municipales y estatales en algunos de los estados en donde ni siquiera hay un policía, eh, nos ayuda siempre a que tengamos un mecanismo de protección alterna. Pero, ¿qué propondríamos para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad en materia de la institución? Yo propondría la creación de un Centro Nacional de Formación de Altos Mandos, es decir, los secretarios de Seguridad Pública estatales y municipales debiésemos hacer un esfuerzo de llevarlos no solamente al perfeccionamiento de sus habilidades de inteligencia operativa. Ellos deben de tener la visión de que sus resultados repercuten de forma positiva o negativa en su comunidad. Es decir, entregarles o llevarles una capacitación que los lleve de la inteligencia operativa a la inteligencia socioeconómica de su comunidad. Es decir, llevarlos a un nivel como un directivo de una empresa, saber en dónde y cómo su desempeño repercute en la economía de su comunidad. Crear la Universidad Nacional de Defensa Civil, pues es importante que comencemos a capacitar a los jóvenes, futuros elementos policiales para integrarlos en las policías municipales, estatales o federales eh, para los próximos 10 años o más. Crear el Instituto Nacional de Desarrollo y Dignificación del Sistema Nacional, es decir, hoy en día en el Sistema Nacional de Seguridad Pública no tenemos los mecanismos para ofertarles a los elementos de seguridad un valor agregado a su profesión. Comparándolo con el ejército, ellos saben que un joven que entra al heroico colegio militar sabe que en tanto se mantenga dentro de la disciplina de la institución, va a tener una carrera de vida que le va a asegurar eh, un empleo, servicios médicos, acceso a servicios financieros por medio del Banjército, vivienda, y eso no lo tenemos en el sistema nacional. Entonces, si no cuidamos nosotros de los elementos policiales y les otorgamos beneficios que valoren y que sopesen, si su actividad los hace perder, pues difícilmente vamos a lograr tener un cuerpo nacional de seguridad civil eh, con vocación de servicio y lealtad a la ciudadanía. Es importante también que a nivel federal tengamos agencias especializadas para atender los diferentes delitos, tanto al interior de nuestra nación como al exterior. Por ejemplo, delitos transnacionales como el narcotráfico. También la creación de un Centro Nacional de Gestión de Inteligencia y Contrainteligencia, que aquí nuevamente coincido con la propuesta que envió y ya se autorizó el secretario Omar García Harfuch al Senado y le aprobaron la creación de entiendo que se denomina Subsecretaría de Inteligencia, en donde no le quita las atribuciones a las instituciones para generar inteligencia, pero
centraliza toda la información de inteligencia para la administración y gestión de esta información para la definición de objetivos estratégicos. Creo que es una medida muy atinada. Y creo yo que la institución debe ir acompañada de un cuerpo civil generador de conocimiento, por lo que propondría la creación de un concilio de asesores externos, es decir, representantes de las principales universidades nacionales y, por qué no, extranjeras para la investigación en N cantidad de tópicos que nos ayudarían a conocer la problemática en nuestro país, la economía del narcotráfico, cómo aprovechar la inteligencia artificial en los mecanismos de seguridad nacional y N otros temas que pudiéramos desarrollar como investigaciones académicas que vendrían a nutrir el quehacer de la institución. El siguiente punto, la cohesión social y participación ciudadana. También ha habido algunas acciones que habría que valorar, mantener, recuperar o fortalecer. Por ejemplo, en algún momento hubo un programa nacional de prevención del delito que en algunos estados tuvo muy buenos resultados y en algunos otros no tuvo eco. Pero, aunque parezca trillado, es importante que este tipo de temas, la prevención del delito, se lleve no solamente a los niños, a todos los ciudadanos de todas las edades. Evitar que lo que en materia criminalística se define como el iter criminis, evitar que el individuo eh, cruce por las diferentes fases de la concepción de la idea de una actitud antisocial y que vaya evolucionando hasta la planificación y ejecución de un delito. Y esa es la parte medular de la prevención del delito. Ha habido esfuerzos loables en algunos estados para la capacitación de los ciudadanos en protocolos de actuación en casos de emergencia. Es decir, es importante capacitar al ciudadano de qué es lo que tiene que hacer en un momento de crisis y el mecanismo para denunciar. Realmente, en muchas partes del país, la ciudadanía no sabe cómo interponer una denuncia y mucho menos cómo darle seguimiento. Pero, ¿qué propondríamos más allá de esto? La creación de un Consejo Nacional de Seguridad Pública de ciudadano, en donde esté representado por todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Desde las feministas, los defensores del maltrato animal, los deportistas, los representantes de la cultura, los artistas, los del LGTBIQ+, y demás. Pero es importante que todos los sectores de la sociedad participen y empujen las acciones de gobierno. Se compaginen los esfuerzos y trabajemos de forma conjunta sociedad e institución, y eso se ha perdido. Es importante también crear un programa nacional de cultura de la legalidad. Creo que eso ya, lo que antes eran las clases de civismo, pues hoy están en el olvido, y es importante llevar la educación, un programa de cultura de la legalidad. Y un tercer punto, les platico, cuando estuvimos en la última fase de la creación de la Fuerza Civil en Nuevo León, su servidor, en coordinación con una universidad local y otra universidad en Texas,
comenzamos a diseñar un modelo de identificación, lo llamamos así, modelo de identificación y evaluación de conductas antisociales, que el propósito era monitorear a sectores vulnerables o marginados de la sociedad en la zona metropolitana de Monterrey, y tomando la síntesis del iter criminis, ir identificando los momentos en los que esas sociedades o individuos de esas sociedades, de esos grupos vulnerables, comenzaban a evolucionar desde la concepción de una conducta antisocial y cómo iba evolucionando hacia conductas ya de corte delictivo menor, es decir, graffiti, robar las tapas o llantas de un vehículo, y cómo iba evolucionando ese individuo hasta evitar, por supuesto, que llegara al punto de la planificación y ejecución de un delito mayor. Lastimosamente no lo pudimos concretar, se vino el cambio de gobierno y ese esfuerzo se quedó, pues, en carpeta. Pero sería importante que a nivel nacional las universidades más prestigiosas pudiesen diseñar un programa de este corte y poderlo implementar a nivel nacional. El siguiente punto es la coordinación con los sectores productivos, que en este ámbito pues poco se ha hecho. Pero creo que es importante la participación de los sectores productivos y de las universidades. Y para esto, la primera propuesta es crear un Consejo Nacional de Seguridad de los sectores productivos y de la educación, en donde este consejo funja como la ventanilla para recibir todas las propuestas del sector empresarial y las universidades, y llevarlas a la mesa de ejecución de estrategias. Por citar ejemplos, y como propuestas también, todas las empresas, o existen una gran cantidad de empresas que otorgan servicios de seguridad privada. Y es bien sabido por todos que es muy fácil que un ex policía que salió por malas prácticas de una corporación municipal o estatal brinque a una empresa de seguridad privada. Y hoy en día no tenemos un padrón de todas las empresas de seguridad privada a nivel nacional, y mucho menos tenemos un registro de quienes integran esas empresas. Si tuviéramos un padrón y registro y certificación de las empresas y de los elementos que las conforman, pudiéramos tener un ejército a favor también de la institución, puesto que todos estos elementos se convertirían fuentes de información de inteligencia también hacia la parte institucional. De aquí la importancia de que los sectores empresariales participen y generar los mecanismos de gestión y compartimentación de la información desde una empresa hacia las áreas de inteligencia institucional, desde una universidad hacia las áreas de inteligencia institucional. Hoy el único mecanismo que tenemos es la denuncia, pero no hay un mecanismo de comunicación directa. Y como último punto, y hoy toma mucha relevancia, pues la corresponsabilidad internacional bilateral, ya lo dije, hoy ante la llegada de el futuro presidente por segunda ocasión, Donald Trump, México está en el foco de atención de la política americana, y hoy más que nunca es importante crear un Centro Nacional de Coordinación de Inteligencia y Contrainteligencia Bilateral, primordialmente para demostrar la disponibilidad del Estado mexicano para colaborar con el gobierno americano para la atención de los delitos transnacionales que a los dos nos aquejan. Crear una agencia binacional de seguridad fronteriza
hemos escuchado últimamente las declaraciones duras, muy duras, del llamado zar de la frontera, Thomas Homan, quien amenaza en implementar sus políticas. Él es recordado por ser el creador de las políticas de eh, expulsión masiva, deportación masiva de inmigrantes, separación de las familias en jaulas, incluso la deportación de niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres son indocumentados. ¿Y a dónde los van a deportar? Canadá ya anunció que cierra sus fronteras para las deportaciones. Pues obviamente nos va a generar un problema serio de seguridad nacional, sobre todo en la frontera norte de nuestro país, en los municipios fronterizos. Vamos a tener una seria problemática social, socioeconómica y de seguridad en estos puntos. Y por ende, es importante también la creación de agencias especializadas en delitos transnacionales, es decir, que el Estado mexicano, en coordinación con las corporaciones americanas, podamos tener agencias única y exclusivamente enfocadas a la atención, investigación, definición y seguimiento de los delitos transnacionales. El tráfico de drogas, fentanilo a la cabeza, tráfico de trata de blancas, tráfico de niños, el cruce de indocumentados, etcétera. Ahora sería importante analizar estas propuestas, cómo llevarlas a aterrizar a la realidad de la conformación de la institución del Estado mexicano. Porque ponerlas en papel y explicarlas es muy fácil, pero aterrizarlas y llevarlas a la operación es otro gran reto, que ese fue el reto que nos topamos cuando se decidió crear la Fuerza Civil. La planificación, diseño, fue un proceso que llevó años. La construcción y aterrizaje fue otro mundo de retos. Bueno, yo lo denomino como crear un consejo, un Centro Nacional de Coordinación para la Seguridad, Inteligencia y Formación de Altos Mandos, pero pueden llamarlo como quieran, el propio Sistema Nacional de Seguridad o la Subsecretaría Nacional de Seguridad Pública. Bueno, el propósito es no eliminar, pero sí reestructurar las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en diferentes mecanismos. Principalmente en 4 grandes áreas administrativas. La primera de ellas, la gestión, es un centro de gestión de inteligencia nacional, que ya vamos encaminado a eso con la creación de la Subsecretaría de Inteligencia que creó el secretario Omar García Harfuch, que creo que es atinada esa acción, que en esta área se pueda llevar la evaluación de la información de inteligencia para la elaboración de una agenda de riesgos diferenciada por los diferentes retos a nivel nacional, y la creación de el enlace y canales de comunicación con las diferentes áreas que integran el Gabinete de Seguridad Nacional, es decir, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, el propio Centro Nacional de Inteligencia, que cada uno de ellos tiene información importante y en algunas ocasiones no es compartida del todo. El propósito de la creación de este Centro de Gestión de Inteligencia es que podamos administrar toda esta información y poderla aprovechar de la mejor manera y crear unidades de contrainteligencia institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que uno de los grandes, una de las muchas actividades de la contrainteligencia que me viene ahorita a la mente es monitorear a
los titulares de las dependencias de seguridad, ya sean secretarías de seguridad pública estatales o municipales, e identificar en qué momento se comienzan a ver vulnerados por la amenaza de los grupos delincuenciales y ayudarlos o prevenir esa vulnerabilidad y hacer cambios. El siguiente área administrativa es un centro de análisis y planeación estratégica nacional, que esto tiene que ver mucho con la función del secretariado ejecutivo actualmente. ¿Qué es lo que pasa? El secretariado ejecutivo el día de hoy distribuye los recursos en función a las fórmulas que ya todos conocemos, y los estados diseñan en libertad sus proyectos en función a sus necesidades, supuestas necesidades, pero en ocasiones vemos que sus proyectos no coinciden con la necesidad y la problemática que tiene ese estado. Y terminan utilizando el recurso para otras áreas distintas a el uso de la prevención o fortalecimiento de la seguridad. Tal es el caso de los municipios y que por eso se les retiró el Subsemún, porque se les entregaba el recurso y lo utilizaban para comprar luminarias, justificando que eran para la prevención del delito. Es decir, necesitamos tener unidades de análisis de la problemática de cada uno de los estados, 32 unidades de análisis y seguimiento de la problemática de cada uno de los estados, y en conjunto con esos estados, diseñar los planes estratégicos para recuperar la paz en ese estado, y en función a estos planes estratégicos definir las necesidades técnicas, de recursos, materiales, de equipamiento y demás, y en función a eso definir los presupuestos y que tenga, obviamente, esta área una unidad de administración y fiscalización de los recursos, es decir, tener un acompañamiento al Estado desde el análisis de la problemática, definición de su estrategia, esta estrategia, cuánto nos va a costar, qué necesitamos y cómo vamos a implementar los recursos y fiscalizarlos. El siguiente punto es una área que ya mencioné, pero es el Centro Nacional de Desarrollo Policial y Formación de Altos Mandos. Como lo dije, es llevar a los mandos estatales y municipales de la inteligencia operativa a la inteligencia socioeconómica, subirlos de nivel en sus capacidades intelectuales y de análisis de lo que acontece en su estado, que ellos comprendan cómo repercuten sus resultados operativos de forma positiva o negativa en la economía de su estado. Tener una gran unidad de evaluación y reclutamiento. Aquí sería fortalecer el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, ampliar sus capacidades, crear el Centro Nacional de Formación de Altos Mandos con este objetivo que ya mencioné, crear la Universidad Nacional de Seguridad y Defensa Civil, que así como el heroico Colegio Militar, tengamos una institución nacional en donde todos esos jóvenes que pretenden, hoy sueñan y tienen como objetivo incursionar en la delincuencia organizada por las faltas de oportunidades, tengan la opción de capacitarse para ser los próximos policías municipales, estatales y federales. Es decir, capacitar a las futuras generaciones de seguridad del Sistema Nacional de Seguridad. Y una área clave y muy importante, crear un instituto de dignificación y desarrollo policial que básicamente tenga las capacidades de otorgar servicios financieros, servicios de salud, acceso de vivienda, acceso a la educación, a estos elementos integrantes del Sistema Nacional de Seguridad, que en resultado es
ofertarles una carrera de vida, certeza de que si se mantienen dentro de la disciplina de la institución, ellos tendrán un futuro asegurado. Hoy en día no tenemos estas instituciones. Algunos estados hacen esfuerzos importantes para otorgarles beneficios, pero a nivel nacional es importante que se centralizara a nivel federal. La siguiente área, que es un área que ya existe, yo la mantendría, un Centro Nacional de Vinculación con las conferencias nacionales institucionales, que son las conferencias de presidentes, secretarios de seguridad pública estatales, municipales, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y Fiscalías. Aquí integraría también la vinculación con los dos nuevos consejos que propongo o proponemos, que es el de Consejo Ciudadano, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadano y Consejo Nacional de los Sectores Productivos. Estas áreas administrativas integradas en un programa, vamos, dentro de la institución como área administrativa. Pero el sistema nacional hoy en día no tiene los mecanismos de operación. Hoy nos apoyamos de la Guardia Nacional, que es una corporación a la que yo considero un logro importante de la administración, pero sí necesita este Centro Nacional de Coordinación o el Sistema Nacional, llámenle como le quieran llamar, áreas operativas especializadas. La primera de ellas en seguridad interior, en donde podamos tener agencias especializadas para la atención de, por ejemplo, la seguridad para la infraestructura estratégica en el país, aduanas, puertos y aeropuertos. Agencia especializada en la seguridad en carreteras y autopistas. Agencia especializada en zonas económicas activas que estén estudiando cómo se confabula el delito de extorsión, por ejemplo, en la zona de los aguacateros, los limoneros, los maiceros en Sinaloa. Agencia Nacional de Control de Drogas, que es un equivalente a la DEA y que tenga la capacidad de colaborar con las instituciones internacionales como la DEA. La Agencia Nacional de Seguridad Institucional, el equivalente del FBI. La Agencia Nacional de Seguridad Cibernética, que hoy es muy importante. El último delito mencionado a gran escala fue el hackeo del grupo OMA aeropuertario, en donde les hackearon toda la información. Es decir, no es crear guardias nacionales, pero es crear agencias, unidades de investigación concentradas en estos delitos en particular y muchos otros. Y aprovechando la capacidad de investigación que ya se le otorgó a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, generar estas unidades. Y la segunda área de gran importancia también, pues, lo relacionado a la seguridad exterior. Hoy más que nunca, ante la llegada de Donald Trump, es clave que México pueda tener un Centro Nacional de Coordinación para la Seguridad Bilateral, en donde tengamos también unidades especializadas en seguridad de infraestructura exterior para la protección de las embajadas y consulados, que no nos vuelva a suceder lo que en Ecuador, en Quito, nuestra embajada fue invadida. Operaciones estratégicas en el exterior en coordinación con los elementos de las agencias americanas o de otras naciones para la atención de los delitos transnacionales. Una agencia nacional antiterrorismo, si bien México no somos un país catalogado con tendencias extremistas culturales y políticas para llegar a acciones terroristas, no estamos exentos de que en territorio mexicano se pudiera gestar
una acción en contra de otra nación y eso eh, sería una gran debilidad para nuestro país. Y crear un centro de inteligencia y contrainteligencia binacional, es decir, tener el mecanismo para que ambas naciones podamos compartir información basados en la confianza y poder en conjunto implementar estrategias operativas para acotar la actividad em, delincuencial transnacional. Estas dos áreas, como dos grandes áreas operativas dentro también de la estructura de la Secretaría de Seguridad Nacional o Centro Nacional de Coordinación o Sistema Nacional, como lo quieran nombrar. Y finalmente, siempre he creído que las instituciones deben de ir acompañadas de dos organismos importantes. El primero, un consejo mayor consultivo, que debe ser el área o el organismo mayor para la definición de la estrategia de seguridad nacional. Deben de sesionar al menos 2 veces al año, lo que hoy el Consejo Nacional de Seguridad, pero aquí integraría a los integrantes del Gabinete de Seguridad, igualmente a representantes de los gobernadores norte, sur, centro y sur, algunos presidentes municipales, algunos representantes de la sociedad civil, que sea el organismo para la revisión y aprobación de la estrategia a implementar en el, por ejemplo, 2025, y darle seguimiento y evaluación a esta estrategia. Y un segundo organismo, considero yo que debe ser importante que la institucionalidad vaya retroalimentada de la sociedad civil, principalmente de expertos, analistas, investigadores de corte académico, integrados en un concilio de asesores, en donde podamos tener investigadores en las diferentes materias que nos puedan ayudar a resolver la problemática o las diferentes problemáticas en el país y enfrentar los retos en el extranjero. Por citar un ejemplo, cómo implementar la inteligencia artificial en la seguridad nacional. Sabemos cómo los grupos de la delincuencia organizada obtienen sus recursos para operar, pero hacia dónde se van esas ganancias, en qué se invierten y cómo esterilizar ese mercado, cómo hacer un análisis del consumo de droga de esos 3 millones de mexicanos que entregan hoy de forma voluntaria 1 billón de pesos a los grupos delincuenciales, investigar y diseñar mecanismos para acotar y llevar a los ciudadanos a evitar el consumo de las drogas. Y estos y 1 millón de temas por investigar que pudiesen nutrir la operatividad de todo este andamiaje institucional. Esta es la propuesta. A continuación, aquí les muestro un código QR. Aquellos que quieran obtener el documento completo lo pueden descargar de forma gratuita, y espero que sea de su interés. Se aceptan preguntas, respuestas, amenazas. Adelante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Espero que no haya ningún tipo de amenaza, de ningún tipo. Muchísimas gracias. Yo creo que fue una exposición. Uf, tocaste prácticamente todos los temas y la propuesta es, yo creo que cubres todos los espacios que han estado en debate en los últimos años y creo que si se llevara a cabo sería un gran avance para el sistema mexicano de seguridad. Entonces, bueno, vamos a ver, no sé si hay algún comentario, preguntas. Nadie levantó toda la mano. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla, por favor, Miguel Ángel?
Dejar de compartir ya. Carlos Figueroa. Y pondremos el vínculo, si te parece, debajo del video, ya que cuando se suba a las redes, para que ahí esté también el acceso al documento, ¿no? Claro que Entonces, sí. lo tendrán aquí abajo. Podemos hacer el anuncio de una vez. Eh, bueno, Carlos Figueroa, él es investigador de la Universidad de Guadalajara. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la plática que acabamos de tener. Mi primera pregunta o mi primer comentario sería, o sí está muy chido lo de los homicidios que ha bajado y demás, pero cuando uno ve los datos y casualmente lo suma con los desaparecidos, casualmente tienen una tendencia ascendente y en algún momento se va desacoplando, bajan los homicidios, suben los desaparecidos, casualmente en la misma proporción, así que eso no me lo creería mucho, ¿no? O sea, es las tendencias, digo, estadísticas como que son casuales, ¿no? Y más cuando se desacoplan casualmente, ¿no? Eso es como el primer punto. Y lo segundo, lo de la inteligencia, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, vemos el caso de que sí, la inteligencia, las actuaciones, los decomisos, vemos lo que pasó en el DF con el encargado de inteligencia. O sea, ¿de qué te sirve, no? O sea, detienes un chorro, bla, bla, y en cualquier momento cuello, ¿no? Y vas viendo cómo toda esa parte de inteligencia, la inteligencia no es tan inteligente como parece, ¿no? O sea, la parte de la inteligencia está chida cuando no hay corrupción, digámoslo así, ¿no? Casualmente, ¿cómo se sabe quién es el encargado de inteligencia y en dónde lo agarran y demás? Y casualmente sus propios encargados de inteligencia no se encontraron que él era como un objetivo, ¿no? Casualmente. Entonces, en el caso de México, primero, los datos están, como dicen, maiciados, desaparecidos y homicidios se mueven en sentidos contrarios casualmente en la misma tendencia. Y segundo, lo de la inteligencia es poco inteligente, ¿no? Extrañamente, ¿no? Y ese caso, pues digo, yo lo conozco personalmente y pues dices, órale, ¿no? O sea, mucha inteligencia, pero poca inteligencia para proteger a los activos, cuando en teoría te cuesta mucho generar esos activos, ¿no? Generar activos que en teoría vayan funcionando, bla, bla, y cuando funcionan, cuello. Entonces, como que esos serían mis dos comentarios por ahí, ¿no? Sí, recuérdame tu nombre. Carlos. Carlos, sí. Carlos, tienes toda la razón y coincido contigo, pero para efectos de un análisis yo tengo que basarme en datos públicos que efectivamente se supone que son fidedignos, pero yo coincido contigo. Yo no creo que sean los números finales reales, pero no podemos negar que a pesar de la variación que pudieran tener o la manipulación de o en el caso de los números de homicidios, pues sigue siendo el periodo más violento en la historia de nuestro país y con eso nos quedamos en mente. Y eso es el reto que tenemos que superar como instituciones. Y en el tema de inteligencia, dos puntos. Em, En realidad, mira, yo he tenido la oportunidad de conocer a las áreas de inteligencia del ejército y en realidad yo considero que nuestro país, el ejército, la Marina Armada, tienen áreas de inteligencia sumamente sofisticadas, con amplias capacidades, pero creo yo que fueron acotados en esta última administración. Y tú mencionaste un término eh, clave, la corrupción. En uno de los puntos de análisis de la presentación uno de los tres elementos que nutren la violencia en nuestro país, lo dije, lo mencionaba, es la corrupción. En tanto continúe las prácticas de colusión de los políticos, por generalizar, y que en algunos casos recientes se ha evidenciado que esos políticos están coludidos con grupos delincuenciales. En tanto continúen esas prácticas, difícilmente vamos a poder darle la vuelta a la situación y mejorar. Pero ese es el gran reto. No sé si contesté tu pregunta. Ah, muchas gracias, Miguel. José Andrés Humano, que es investigador del Colegio de la Frontera Norte. Gracias, Miguel, por la plática de hoy. Muy interesante. Yo tendría varias preguntas y comentarios. Eh,
mucho de tu presentación, y me parece que esto es algo que está pasando a nivel nacional con la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que me parece que el tema de las políticas públicas en materia de seguridad regresa un poco, ¿no? Después de haberse desviado, regresa un poco a lo que en su momento decía García Luna que quería hacer, ¿no? Esa visión que él tenía de que quería crear una policía guiada por inteligencia, ¿no? Que no necesariamente es lo que hizo, ¿no? Yo no creo que es lo que hizo, pero lo que él decía que quería hacer, ese modelo, es un poco como que hoy regresa esa visión de cómo debería ser el modelo de policía y un poco fundamentado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Con las conferencias y demás. Eh, Ahora, tú estuviste en un secretariado ejecutivo, ¿no? A nivel estatal. Eh, Hoy me parece que las funciones de los secretariados ejecutivos han venido perdiendo mucha fuerza. Tenemos ya muchos años con este Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el corazón del sistema está un secretariado ejecutivo que se supone que coordina, que se supone que recopila la información, que distribuye el proceso. Se supone que de alguna manera es quien trata de coordinar los esfuerzos. Pero esto como que hoy pues más bien parece ser un ejercicio ad hoc en cada estado, con diferentes mecanismos de coordinación que se van creando a partir de la realidad de cada estado. Entonces, a partir de tu visión, que en su momento estuviste en un secretariado, pues ¿qué papel le toca jugar hoy a un secretariado ejecutivo en un contexto como el actual, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si todo esto de crear este tipo de oficinas y este tipo de estructuras y estrategias parece interesante. eh, Como ya mencioné, me parece que es un poco regresar a esta visión de lo que era el Sistema Nacional de Seguridad Pública de aquella época, de lo que se dijo que se quería hacer respecto a policía basada en inteligencia. Pero me queda la duda de qué tan eficaz es en un país donde pues la frontera entre el Estado y el crimen organizado no es clara. Es decir, me creo que funcionaría muy bien si estuviéramos bajo una realidad de policías versus ladrones, ¿no? En ese tipo de narrativa me parece que de escenario funcionaría bien. Pero cuando en realidad el Estado y la criminalidad parecen estar más en relaciones de complicidad y relaciones simbióticas, pues cómo esto nos puede ayudar precisamente a resolver pues este problema elemental para ponerlos en términos un poco más cuatroteros, de la separación del poder criminal del poder del Estado, ¿no? Entonces ahí, esas serían mis dos preguntas, Miguel. Sí, gracias, Carlos. Mira, efectivamente las funciones de un secretario ejecutivo estatal se han acotado a la integración del proyecto de necesidades del Estado, llevarla a la oficina en México y hacer las gestiones para que aprueben lo que su gobernador está pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 se me una mera oficina para distribución del FAT. Exacto, la administración de los recursos y demás. Y eso es lastimoso. En el caso de tu servidor, em, nosotros tuvimos una actividad mucho más amplia. Llevábamos el monitoreo constante de pues, la incidencia y evolución delictiva. Teníamos contacto y coordinación con las áreas de inteligencia para entender estos actos delincuenciales y cómo iban evolucionando, dónde nacían y cuáles eran las raíces de la causa. Y en función a esto, diseñar desde un corte académico y con una investigación exhaustiva, diseñar cuál pudiese ser
la estrategia a implementar. Y era el secretariado ejecutivo, a mi cargo, el que proponía en gabinete de seguridad esta propuesta. Incluso coordinábamos el grupo de coordinación operativa donde se integran los jefes destacamentados federales en el estado, es decir, el gabinete ampliado con las dependencias federales. Coordinábamos también estas reuniones y esto nos daba o nos ayudaba a cerrar el ciclo de información que requeríamos, llámale ciclo de información de inteligencia, para la definición de una agenda de riesgos o de detección de riesgos y vulnerabilidades, y esto se le presentaba al gabinete estatal y se definían estrategias. Nosotros no definíamos estrategias, es decir, realizábamos el análisis exhaustivo y se planteaba, y el pleno del gabinete, que encabezado por el gobernador, definían y tomaban decisiones. Además de las funciones administrativas de los recursos federales, que en función a las estrategias definidas se estructuraba un plan estratégico, y ese plan estratégico nos resultaba en ciertas necesidades de equipamiento, vehículos, recursos materiales, X o Y. Y entonces se definía el listado de necesidades o la carta Santo Claus para llevarla al Secretariado Ejecutivo Nacional. Es decir, llevábamos un proceso más profundo de análisis de la problemática para llegar a esa solicitud de presupuesto federal. Lastimosamente, sí, la gran mayoría de los estados y los secretarios secretarios ejecutivos se ha acotado su función, no digo que todos, se ha acotado su función a definir el listado de necesidades y gestionar el convenio para la asignación de recursos. Pero sí hay algunos estados que todavía mantienen esa capacidad, y creo que va en función al perfil que está al frente del secretariado ejecutivo. Si ese perfil no tiene conocimiento, habilidades y capacidades para el análisis de la problemática global, y desarrollo de prácticas de planificación estratégica, pues difícilmente podrá desarrollarlo y se va a convertir solamente en un administrador, que es lo que hoy está pasando. Y contestando a tu segunda pregunta, pues sí, efectivamente, hoy en día, como tú la mencionaste, la frontera entre policías y ladrones no está definida, y esto es porque principalmente las policías municipales pues, son las más vulnerables, están olvidadas. Recordemos que en el último periodo se les redujo su presupuesto a lo mínimo. Entonces, pues las instituciones están conformadas con personas, y esos policías también son personas. Y si esos elementos policiales, que son jóvenes, como tú, como yo, se ven vulnerados o amenazados, difícilmente van a entregar o arriesgar su vida para cuidar nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlos, fortalecerlos, reestructurarlos, capacitarlos, y tratar de erradicar nuevamente la corrupción en la función pública. No sé si contesté tus preguntas. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Ahora, Daniel Strickland, de el ITESO, investigadora del ITESO. Hola, Miguel, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. Soy fan de esos datos, ¿no? Estaba tomando nota para reutilizarlos, ¿no? Reciclarlos. Me quedé, bueno, con varias inquietudes, pero me gustaría pedir que profundices un poquito en estas cuestiones internacionales, sobre todo frente al regreso de Trump. Hay
me quedé pensando en la noticia que salió en estos días de su posible plan, bueno, lo que confirmó de que está considerando declarar un estado de emergencia en Estados Unidos por el tema de migrantes y así utilizar los militares para su propuesta de deportar hasta 25 millones de personas, ¿no? Que muchos vendrán hacia acá. Y allí también recordando una experiencia hace unos años que tuve de investigación en Ciudad Juárez con muchos migrantes centroamericanos que me contaron de su capacitación por parte de los coyotes en pasar como mexicanos, con la posibilidad de que pues, si les van a deportar, mucho mejor que les deporten a México, que se los manden hasta Honduras o más allá. Y pues impresionante, ¿no? Yo ya como ciudadana mexicana desde hace muchos años, sabían más, ¿no? De la historia de México y más del himno nacional y todo que yo, ¿no? Que de muchos mexicanos yo creo que nacieron acá. Entonces, pues ya, ese me lleva también a la otra inquietud que tengo sobre esa propuesta de la Agencia Nacional de Antiterrorismo que salió ya, que yo siempre pienso en el terrorismo como riesgos de extranjeros, ¿no? O sea, al país. Y tengo la idea que aquí en México pues tenemos mucho que limpiar en casa antes de preocuparnos de esos riesgos externos. Pero también pensando en la posibilidad de que nos lleguen algunos cuantos millones de centroamericanos deportados aquí, que estarían en una situación de marginación extrema que pudiera, en ese sentido, generar otros eh, riesgos de seguridad, quién sabe. Entonces, pues ya un poquito de hacia dónde ve esas posibles problemáticas, abonando a eh, la complejidad de temas de seguridad y violencia que estamos viviendo actualmente en México. Gracias. Gracias, Daniel. Interesantes tus preguntas. Mira, en el tema Trump y la próxima administración, yo creo que no es una posibilidad. Yo creo que está confirmado que van a llevar adelante sus propuestas de campaña de deportación masiva. Si hacemos un análisis rápido del perfil de Trump, pues es un hombre que es declarado delincuente por delitos electorales, tiene un rencor contra sus adversarios y sed de venganza. Principalmente es un empresario de corte de negociación dura, que sus negociaciones rayan en la amenaza y extorsión, y que su estilo de gobernar es de forma directa, es decir, él privilegia la comunicación directa y no respeta los canales institucionales, y eso dificulta que los acuerdos entre instituciones pues se puedan aterrizar de forma correcta. Y qué decir de que es un declarado, bueno, calificado misógino vamos, de su comportamiento discriminatorio. Y efectivamente, mira, lo han dicho fuerte y claro durante toda su campaña, que van a implementar la deportación masiva a costo del que sea necesario. Entonces, que no nos quepa duda de que lo van a implementar. Y su gran preocupación también es el fentanilo. Y yo no dudo también que pretendan en algún momento dado incursionar en operaciones en territorio mexicano. Esto sería grave para el gobierno mexicano, pero pues depende de la postura de México para evitar estas operaciones. Pero en el tema de migración, definitivamente, si analizamos el perfil del presidente electo Trump y analizamos las figuras que ha nombrado en su gabinete
para atender estas políticas, nos damos cuenta que están enfocados a cumplir esta misión, comenzando por el más radical de todos, al que llaman zar de la frontera, Thomas Homan. Recordemos que él fue el que diseñó las estrategias de expulsión masiva, la estrategia de dividir a las familias en jaulas para inhibir que sigan tratando de ingresar, y que incluso ha amenazado ya en deportar a niños nacidos en Estados Unidos que sus padres son indocumentados. Es decir, lo ha dicho claramente. ¿Hay otro mecanismo que no sea el de dividir a las familias? Pues deportarlos a todos juntos. Y si tú ves la última entrevista, hay una entrevista muy interesante que le hizo Donald Trump Jr. a Thomas Homan hace un par de días. Es muy duro y muy claro en su posición de lo vamos a hacer, y lanza el mensaje, se lo resumo, lanza el mensaje de si tú eres un indocumentado que ha cometido el menor de los delitos, pasarte un alto o te detuvieron por conducir con efectos del alcohol, vas a ser deportado, estás en nuestra mira, depórtate tú solo, porque en el momento que te deportemos vas a tener 20 años de prohibición de regreso a Estados Unidos. Y siguiendo analizando el gabinete, Marco Rubio, quien será el secretario de Estado, también partidario de las políticas de inmigración de Trump, vamos, está muy alineado esta línea dura de deportación masiva, y sobre todo, bueno, pues no quiere mucho a México, vamos. Odia más a Venezuela y a Cuba, pero recordemos que ha criticado seriamente a México por considerar a México un puente facilitador de la migración a Estados Unidos que repercute y debilita la economía americana. Otro perfil dentro de su gabinete, también de línea dura dentro de la política de deportación masiva, es Pete Hegseth, el próximo secretario de la Defensa, muy joven, por cierto, 44 años, y han anunciado que harán una limpia del ejército. Y no es una limpia, analizando el mensaje que dieron, para no extenderme, no es una limpia de eliminar a los malos elementos del ejército americano. No, es una reestructura del ejército para implementar estrategias antimigrantes, estrategias de deportación masiva, estrategia de contención de los flujos migratorios en la frontera sur con México. Es decir, analizando al presidente y su perfil y cómo está estructurando su gabinete, que no nos quede duda de que lo van a hacer. Dicen que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Entonces, no podemos declararnos sorprendidos ante sus primeras acciones después del 20 de enero, que comenzarán, tú bien lo dijiste, a deportarlos a México, porque efectivamente a muchos de los migrantes, los coyotes, los capacitan y les dicen, en el momento que te agarre la migra, tú no digas que eres hondureño, tú no digas que eres salvadoreño, tú eres mexicano, porque así tienes la oportunidad de volverla a intentar. Entonces, sí estamos ante un escenario crítico. Vamos a enfrentar años duros. Yo calculo que van a ser 2 años difíciles. ¿Por qué 2 años? Porque Donald Trump aprovechará nuestras debilidades para las negociaciones en los temas que quiere impulsar en su agenda. Y esos 2 años se cumplen al término del 2026 con la renegociación del TEMEC. Entonces, hoy a Donald Trump, esta es mi opinión personal, yo creo que
no le importa un comino lo que pase dentro de México. A lo que le importa a Donald Trump es que no crucen migrantes y que no cruce fentanilo. Entonces, sí vamos a enfrentar un serio panorama adverso. Y bueno, y contestando tu segunda pregunta en relación a la Agencia Antiterrorismo, pues mira, yo también considero que no somos un país de corte extremista cultural, porque el terrorismo se califica por acciones en función a ideologías culturales y políticas. No hemos llegado a esos extremos, pero no estamos exentos a que en territorio mexicano se geste un atentado ante otra nación. De hecho, el Instituto Nacional de Migración ha logrado la detención de personas ligadas a grupos terroristas como los yihadistas, Al Qaeda, en menor número, pero que por medio de México trataban de ingresar a Estados Unidos. Es decir, no es pues no es un tema álgido, pero no estamos exentos. Entonces, más vale prevenir que lamentar. No sé si contesté tus preguntas. Sí, gracias, Miguel. Bueno, voy a tomar yo. Tengo un par de preguntas. Bueno, una, ya que no veo manita alzada. Claro. Bueno, doctora, no había levantado la mano. Vale, voy a dar la palabra a la doctora Jacqueline del Colegio de Jalisco. Adelante. Gracias, Fernando. Te robé, ¿verdad? Las preguntas, pero bueno, ahora voy a ser muy breve para no quitar mucho tiempo. Al principio, pues agradecer, por supuesto, al maestro Miguel compartirnos esta propuesta, la cual nos resulta pues sumamente interesante. Yo, escuchando un poco sobre el diagnóstico del sistema nacional actual, me parece que hay un común denominador, ¿no? La famosa desconfianza institucional. Sin embargo, pues esta es una variable poco aprensible, poco medible, y ahí mi pregunta, digo, lo que sabemos es que las autoridades americanas desconfían de las mexicanas, los ciudadanos no confían en las autoridades locales, los municipios. Entonces, mi pregunta es si realmente, pues este tipo de agencias, de consejos, van a atender a reducir esta desconfianza institucional. O sea, ¿qué es lo que ustedes han pensado? Y especialmente en términos de participación conjunta, ¿no? Es decir, si estamos partiendo de esta desconfianza, ¿cómo podemos pensar en una participación conjunta entre instituciones y ciudadanos? Eso a mí me sigue generando mucha inquietud por un lado, y por el otro, particularmente cuando vemos también poca apertura, ¿no? Desde las autoridades de seguridad a la participación ciudadana. Y bueno, aquí podríamos poner N cantidad de factores, ¿no? Desde esta famosa gobernanza criminal, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí un poco me gustaría escuchar más opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Sí, mira, efectivamente, estamos marcados, estigmatizados por ser un país en el cual nuestros socios, en materia de seguridad, nuestros socios comerciales, principalmente Estados Unidos, desconfían y ya analizamos a través de las últimas 4 décadas por qué esta desconfianza. Pero creo yo que la tarea está en nosotros los mexicanos. Hoy tenemos una gran oportunidad. Siempre he creído que los momentos de crisis también son momentos para reestructurar y reinventarnos. Afortunadamente estamos en un momento de cambio de administración, una administración en la que, tú lo has dicho, hubo poca participación, poca o nula oportunidad de participación ciudadana, una alta perspicacia de colusión de autoridades con los grupos delincuenciales.
y una desconfianza del ciudadano hacia la autoridad. Primero, recordemos que las instituciones están formadas por individuos. Cualquier institución sin individuos es solamente letra escrita. Si no tenemos confianza, si esos individuos que están al frente de las instituciones no otorgan confianza a los ciudadanos, difícilmente se va a dar la interacción o el ciudadano se va a atrever a denunciar, participar, proponer. Eso fue lo que pasó en la administración anterior. Hoy en día, no quiero cantar victoria, pero yo veo un gabinete de seguridad distinto que ha dado muestras de un despliegue operativo distinto. Si damos cuenta, en las últimas semanas han tenido detenciones importantes en Culiacán, en Chiapas, en Guerrero, cosa que no veíamos hace mucho. Y las cosas no cambian de la noche a la mañana. Tampoco podemos confiar en los funcionarios o en los titulares de las instituciones de la noche a la mañana. Pero todo parte de la voluntad de ambas partes. En la medida en que el ciudadano comience a ver resultados positivos por parte de la institución, el ciudadano comenzará a confiar en esta institución o en estos titulares. No solamente a nivel federal, también los estatales. Por citar un ejemplo, Coahuila tiene buenos números en materia de seguridad y es porque confían en sus instituciones. El municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, a diferencia del resto de los municipios, por citar un ejemplo, los ciudadanos confían en los titulares de estas instituciones y se percibe la seguridad en el ambiente. No así en estados en donde la ciudadanía desconfía de las instituciones como Guerrero, bueno, no quiero mencionar otros, pero estados complicados. Quiero decir que es un proceso de evolución hacia un ciclo de generación de confianza entre las dos partes. Y todo inicia con, que la institución se integre de funcionarios y perfiles confiables, bien capacitados, con los niveles y la capacidad para ocupar esos cargos. Hemos visto en algunos estados y municipios funcionarios que sin conocimiento alguno ocupan un cargo de seguridad o de un alta tema de administración, y eso es lo que lleva a la desconfianza. Y en la medida en que podamos lograr tener estructuras institucionales integradas por perfiles profesionales a la altura y con los conocimientos, se traducirá en la confianza, bueno, y que tengan resultados positivos, por supuesto, como las detenciones que han tenido últimamente a nivel federal. Esto irá permeando en la confianza del ciudadano. Haciendo un recuento, cuando integramos en la estrategia de seguridad en Nuevo León del 2009 al 2015, el entonces gobernador se dio a la tarea de reestructurar el gabinete completo. Un servidor y otros 2 funcionarios o 3 funcionarios fuimos de los pocos que permanecimos toda la administración. Pero por ejemplo, tuvimos 4 secretarios de seguridad pública y la intención era buscar el perfil idóneo para cumplir la tarea y el reto que enfrentábamos en ese momento, que era una situación crítica en el estado. Y conforme fue avanzando la estrategia y se mostraban los resultados positivos,
Y a pesar de que se anunciaba la disminución de la incidencia delictiva, quiero compartirles una experiencia. Nos dimos cuenta que la percepción de seguridad en el común de un sector de la población tarda aproximadamente 1 año o hasta 2 años, porque en su conjunto la sociedad mantiene ese trauma que se vivió en los momentos críticos de la inseguridad. Yo mismo en una ocasión fui testigo a las 8 de la mañana en el tráfico, ver cómo unos tipos dejaban caer colgado un cuerpo de un puente peatonal. Sí, yo decía, ¿qué está pasando? Y eso para un ciudadano que no está inmerso en los temas de seguridad es un trauma que tarda en superar. Entonces, los resultados institucionales que pueda tener positivos ante la percepción de seguridad del común de la población tarda, no es inmediato. Y efectivamente ya lo mencioné, es fundamental, y aunque suene trillado, es fundamental la participación ciudadana de todos los sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque cada uno de los sectores en su mundo conocen, se enteran y saben de información que puede ser susceptible de información que pueda convertirse en información de inteligencia. Y si esos sectores no participan, no se les da la oportunidad y no tenemos mecanismos de comunicación con ellos, estamos dejando de aprovechar esas capacidades de generación de información que son útiles. No sé si hasta aquí contesté tus preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, ya estamos en tiempo. Ya se me olvidó la pregunta que tenía. Ya después te la haré, Miguel. Son muchos temas muy interesantes. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que esta propuesta hay que analizarla, hay que verla. Ya dejaremos el vínculo aquí abajo para quien tenga la oportunidad de revisarla ya en papel y con calma. Pero me dejas con un optimismo dentro de cierto sentido y con esta intención de, pues sí, hay que volver a hacer cosas, hay que volver a plantear algunas cuestiones que se perdieron durante 6 años. Y bueno, seguimos teniendo unos retos mayores y creo que uno nuevo, digamos, es este adelgazamiento de la administración pública que se está proponiendo el gobierno federal y que ya vamos a ir para 2 sexenios. Entonces, qué difícil va a ser seguir construyendo las instituciones del primer deber que tiene el Estado. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias a todos los seminaristas. Y pues bueno, nos vemos el mes que entra ya no habrá porque, bueno, después les avisamos. En fin, muchísimas gracias y que tengan muy buen día.